Hola amigos, ¿qué tal? Soy Manuel Aragonés y quería hablarles un poco sobre listas desplegables en Excel. Primero que nada, me gustaría pedirles que se suscriban a mi canal de YouTube y así podré seguir subiendo vídeos para que todos aprendamos un poco más de esta herramienta que nos apasiona. Bueno, las listas desplegables en Excel son una herramienta muy potente, pero a la vez muy sencilla de utilizar y de configurar. Tenemos varias formas de hacer una lista desplegable. En este caso, la más sencilla sería por medio de una validación de datos, que es esta primera que vemos aquí, que nos presenta una lista de elementos. Y para realizar esta lista desplegable simplemente nos colocamos en la celda donde queramos hacerla y nos tenemos que ir a la pestaña Datos y al menú Validación de datos, que es un botoncito aquí, a veces queda muy pequeño y no se ve, pero está ahí, que sería validación de datos. Pinchamos ahí y en la ventana que nos aparece seleccionaríamos lista. Vale, cuando seleccionamos lista nos aparece un cuadro aquí de origen para que le digamos de dónde queremos obtener la lista de elementos. En este caso nos iríamos a la hoja datos, que ya tenemos aquí escrita una serie de elementos, en este caso son platos, y seleccionaríamos la lista desplegable que queramos que nos aparezca. Entonces le damos a aceptar y en este caso ya en esta celda ya nos aparece una lista desplegable con esos elementos. Y podríamos seleccionar uno de ellos y después combinarlo con otras fórmulas como buscar V o buscar B, como le dicen en algunos países. Y esta sería una forma muy sencilla de realizar una lista desplegable. Por otro lado, tenemos un elemento de lista desplegable que es un poco más complejo, que es el cuadro combinado, que sería este segundo que tenemos aquí, en donde también podemos elegir un elemento de la lista y que además se vincula con una celda, de forma que cuando seleccionamos el primer elemento nos aparecería un 1, el segundo nos aparecería un 2 y así sucesivamente. De esta forma también lo podemos utilizar para con otras fórmulas como buscar v, las funciones si, etcétera, podemos hacer aplicaciones. ¿Vale? Eh, para hacer un cuadro combinado de este tipo, tenemos que tener activa en Excel la pestaña Programador. Para poder usar la pestaña Programador, tenemos que activarla en Archivo, Opciones y Personalizar cinta de opciones. Aquí en Personalizar cinta de opciones tenemos un apartado aquí donde activamos y desactivamos qué menús queremos ver. En este caso está activo la pestaña programador, pero normalmente por defecto está desactivada y lo que tenemos que hacer es pinchar en la pestaña programador y darle a aceptar. De esta forma nos aparecerá esta hoja programador y podemos insertar todos estos elementos de formulario. Para crear el cuadro combinado nos iríamos al menú insertar, al botón este insertar y elegiríamos de los controles de formulario estos que están en el grupo de arriba, el segundo que pone cuadro combinado. Cuadro combinado, pincharíamos en cualquier lugar de la hoja de cálculo y arrastraríamos de forma que se nos coloca el elemento ahí en el lugar donde decidamos. Para configurar cómo va a funcionar este elemento, le damos botón derecho y formato de control. En formato de control tenemos dos elementos. Básicamente tenemos el rango de entrada, que es de dónde vamos a sacar la lista de elementos. En este caso le diríamos que vamos a la hoja datos y elegimos una lista de elementos. En este caso tengo dos listas, simplemente por separar los dos cuadros combinados, pero como que no podríamos hacerla de la misma lista. No, no se confundan por esto, porque yo realmente tengo dos listas, pero podría tener solo una. ¿Vale? Luego, en vincular con la celda, le tenemos que decir una celda donde queremos que se vincule. Simplemente pincharíamos, por ejemplo, en esta celda misma y le damos a aceptar. En este caso ya tendríamos el cuadro combinado cargado con los elementos y si pinchamos en alguno de ellos donde hemos vinculado la celda, pues ya nos aparecería el número.
Este sería el cuadro combinado normal. Luego tenemos el cuadro combinado Control Active X, que sería el tercero que tenemos aquí, y sería igual, pincharíamos y arrastraríamos sobre la hoja de cálculo donde queramos ponerla y nos aparecería. Para poder configurar este formulario, este control de formulario, lo que sería este cuadro combinado, tiene que estar habilitada el botón este en modo diseño. Si no está habilitado, como es el caso ahora, no me dejaría configurarlo ni hacerle nada, y por eso tengo que tener el modo diseño activo. En este caso, cuando ya lo tengo activo, ya puedo modificarlo. Para modificar este cuadro combinado tendría que irme a propiedades. Y aquí en propiedades tengo que configurar varias cosas para que funcione el cuadro combinado. Lo primero que tenemos que configurar es el apartado este o esta línea que pone Linked Cell. En Linked Cell tenemos que ponerle la celda con la que queremos vincularlo, al igual que el cuadro combinado anterior, que lo vinculábamos con una celda para que cambie el número. Pues aquí tendríamos que darle una referencia. En este caso aquí no vale con pinchar en la celda, sino que tenemos que ponerle la referencia manualmente. En este caso vamos a ponerle H13, por ejemplo. Y ya se quedaría ahí fijada la celda con la que vamos a vincular el cuadro combinado. Otro apartado que tenemos que configurar es el apartado este que pone List Field Range. En List Field Range tenemos que decirle de dónde vamos a sacar los elementos de la lista desplegable, que sería de la hoja datos. En este caso, como aquí no podemos pinchar como es en el otro formulario anterior, lo que vamos a hacer es, vamos a darle un nombre a este rango. Es decir, cuando yo selecciono los elementos de la lista, esto que estoy seleccionando es un rango de celdas, ¿vale? Un grupo de celdas. Entonces, a este rango de celdas le voy a poner un nombre para poder utilizarlo mejor en el cuadro combinado. Para eso selecciono todos los elementos, todas las celdas, me vengo aquí al, al apartado este de la barra de fórmula y ahí escribo el nombre que le quiera poner. En este caso le voy a poner lista. Escribo lista y le doy a Enter. Con lo cual Excel ahora mismo ya sabe que este grupo de celdas se llama lista. Vale, entonces ahora nos vamos aquí, seguimos configurando el cuadro combinado y donde pone List Field Range le vamos a poner lista. Entonces ya él sabe que los elementos que van a aparecer en la lista desplegable los va a coger de la hoja datos del conjunto ese de celdas cuyo nombre es lista. Vale, una vez que ya tendremos configurado esto, cerramos aquí y, importante, para que funcione el cuadro combinado tenemos que deshabilitar el modo diseño. Pinchamos en modo diseño y se deshabilita. Y ahora lo único que tendríamos que hacer es seleccionar uno de los elementos y, como vemos aquí en esta hoja de cálculo, cuando yo selecciono cualquier elemento en la celda que dijimos que se vinculara, no aparece un número como en el cuadro combinado anterior, sino lo que aparece es el nombre directamente que estamos eligiendo en el listado. Bueno, espero que se hayan enterado, que les haya gustado, y si tienen alguna duda, no duden en comentar, no pasa nada porque me comenten, porque me pregunten, y nada, muchas gracias por todo.